están? El día de hoy nos da mucho gusto nuevamente estar con todos y cada uno de ustedes, y saben que en Sintoniática Digital tenemos el afán de que todas las fuerzas representativas de este país puedan tener cabida en la pantalla que usted en este momento nos está sintonizando. Y el día de hoy nos da mucho gusto recibir a un integrante del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Cuautitlán Izcalli. Se trata del licenciado Ricardo Núñez Ayala, que es coordinador distrital de Morena, que pertenece al municipio de Cuautitlán Izcalli, como lo dije hace un momento, y además él es oriundo de uno de los pueblos que dieron origen al municipio 121, como lo es San Juan Atlamica. Licenciado Ricardo Núñez Ayala, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rodolfo, bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Sintoniática Digital. Muchas gracias por abrir este espacio. Muy bien. A sus órdenes. Gracias, y vamos a entrar de lleno a la pregunta, lo que es la sustancia propiamente de la entrevista en relación a lo que es Morena. Sí nos gustaría que el licenciado Ricardo Núñez Ayala, que es coordinador distrital de ese partido, nos dijera qué es Morena, por qué podemos considerar a Morena como una opción distinta ahora que va a participar por segunda ocasión consecutiva en comicios municipales y por primera vez en un comicio para elegir a presidente de la República. Muchas gracias. Pues miren, Morena es un movimiento partido, el partido más joven de aquí, de México. Está integrado por hombres y mujeres libres. Esto es, Morena no acepta afiliaciones corporativas, se compone por hombres y mujeres libres que desean participar en el cambio de régimen por la vía pacífica y electoral. Morena es un instrumento del pueblo para lograr ese objetivo. Morena representa algo diferente porque trabajamos y somos diferentes en nuestro actuar. Representamos un régimen diferente al que está, con un modelo económico diferente, con una forma de actuar diferente. ¿En qué sentido? En que primero se destaca la cuestión de la honestidad. La cuestión de la honestidad. Segundo, la participación indispensable del pueblo para lograr los objetivos. Estas dos primeras características quisiera abundar en una de ellas, en la cuestión de la honestidad. Es no solamente combatir la corrupción, sino extinguirla. Y sabemos que eso es un proceso. Sin embargo, lo que sí les digo a todos, es que ese proceso se tiene que dar precisamente a través de un combate y una actuación de los propios representantes del gobierno, porque las escaleras se barren de arriba hacia abajo, como dijo Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que aquí en nuestra sociedad está muy enquistada las cuestiones de la corrupción, pero no podemos cejar en ese intento, que es uno de los principales problemas, sino es que el principal problema que nos aqueja en la sociedad. Por lo tanto, tenemos en nuestra conducta que partir de esa situación. Sabemos que en Morena no se compone, y eso les digo a todos los compañeros dentro y fuera de los partidos, no se compone de santos. Sin embargo, sí existe una institucionalidad que sanciona a aquellas personas que no asumen una conducta adecuada frente a los demás. Es decir, institucionalmente Morena está saliendo adelante para hacer una respuesta hacia la extinción de la corrupción. Ya estamos hartos. La corrupción es una de las cuestiones que ha originado la falta de atención
a los servicios. Ha originado la inseguridad. Ha sido origen de muchos problemas de los que nos aquejan. ¿Por qué? Porque se mueven trámites, se hacen cosas indebidamente y todo a través de la corrupción. Nosotros pretendemos tapar ese hoyo de la corrupción, ese caño de la corrupción, y utilizar todos los recursos que se van a evitar que salgan de las arcas de la sociedad para destinarlos a la atención de todos los servicios, principalmente la educación, la salud, la seguridad. Son cosas que tenemos muy concretos. Ahorita, si me permites, te hablaré de algunas cosas en relación, por ejemplo, al dinero que ya se destina a las universidades, Rodolfo. Muy bien. Estas propuestas, estas acciones que está enarbolando Morena, nos hablan de un ideal de país. En el caso de Cuautitlán Izcalli, ¿hacia dónde va Morena? ¿Qué es lo que desea cambiar en caso de que el voto les favorezca próximamente? Pues lo que tenemos que hacer en Cuautitlán Izcalli es rescatar todo lo importante que es este municipio. Como bien dijiste, es el municipio 121 y con una gran expectativa. Tenemos nosotros territorio, tenemos instituciones educativas, tenemos población preparada, tenemos áreas, zonas ecológicas, tenemos cuerpos de agua, tenemos empresas, industria, para hacer un gran municipio de la región, importantísimo para la región. Sin embargo, todo eso está siendo, no se ha aprovechado. Nosotros es darle auge, darle fortaleza a lo que somos como Cuautitlán Izcalli y sacar adelante todos los problemas que hay y que estamos padeciendo ordinariamente ahí en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Precisamente, entonces, de manera concreta, rescatar todo lo valioso que somos, advertir la importancia que tiene incluso hasta regionalmente Cuautitlán Izcalli y hacer un municipio próspero como se lo merecen todos los izcalenses. ¿Qué es lo que se tendría que cambiar en Cuautitlán Izcalli de manera específica? Pues tener un concepto diferente del desarrollo urbano. Desafortunadamente, bueno, recordemos que Cuautitlán Izcalli surgió como un proyecto de una ciudad de futuro, ¿sí? Muy importante. Sin embargo, se ha ido demeritando poco a poco a través de políticas equivocadas. De políticas equivocadas que han traído un urbanismo sin medida, que ha perjudicado la forma de vida de los izcalenses. Nosotros tenemos que rescatar eso. Tenemos que hacer que de nuestro municipio un lugar en donde se pueda habitar, vivir correctamente, sin que tengamos miedo de salir a las calles, con que tengamos vialidades adecuadas, con que respetemos nuestro medio ambiente. Es eso. Y eso es lo que no están haciendo las autoridades. Nosotros tendremos que hacerlo. Y eso es lo que te podría decir, que es rescatar el urbanismo, rescatar nuestra relación directa con el medio ambiente, es, por ejemplo, evitar que siga creciendo desordenadamente la mancha urbana, como está ocurriendo, por ejemplo, en un área natural protegida a la que pertenece mi pueblo, el pueblo de San Juan Atlámica. Sí, así es. Hay una problemática. Sí. El fraccionamiento residencial San Marcos ahí. Sí, así es. ¿Qué representa esto, licenciado? ¿Cuál es la problemática? La problemática que se presenta y es un punto que ejemplifica
perfectamente lo que está sucediendo en todo Cuautitlán Izcalli, que es que los espacios públicos se están invadiendo y se están apropiando personas en lo particular. La problemática concreta en San Juan Atlámica es que, a pesar de que pertenece a un área natural protegida y por ende sujeta a ciertas normas, como es el Código de Biodiversidad, que protege estas áreas naturales protegidas, estas áreas naturales, las autoridades, tanto estatales como municipales, otorgan licencias y permisos de construcción para un condominio horizontal de 32 lotes y de manera totalmente ilegal, lo cual ya está siendo procesado a través de un juicio 505 diagonal 2015, que ya tenemos 2 años con ese juicio ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ahora de Justicia Administrativa del Estado de México, y básicamente lo que estamos diciendo es que el Código de Biodiversidad establece una regulación muy concreta y específica para proteger estas áreas naturales. Una de estas regulaciones concretamente determina que en un área natural protegida se deben señalar las áreas urbanas, es decir, en esta parte de esta área natural protegida se pueden construir casas. Y las autoridades señalarán el área en donde se pueden construir casas. Y concretamente, la ley determina que lo que se prohíbe es una especulación mercantil. No, sí se pueden construir casas, sin embargo, lo que se prohíbe es establecer una especulación mercantil. Así lo establece el Código de Biodiversidad en su artículo 2.84, en su último párrafo, en donde dice: para tal efecto se declararán las reservas territoriales para urbanización, lo que ya les decía, que se consideren necesarias, cuyo único uso posible será el de casas habitación o de servicios directamente relacionados con los mismos, es decir, el equipamiento, las que bajo ningún concepto podrán ser objeto de especulación mercantil. ¿Qué significa esto? Así es. Que aquí los desarrolladores, yo les pongo muchas comillas, los desarrolladores de casas o de fraccionamientos no pueden tener cabida, porque de suyo es la especulación mercantil lo que ellos realizan. Entonces, déjenme decirle también que ahí en el pueblo de San Juan Atlámica no es la gente se opone a la construcción de esto, no por gusto, sino que hay ciertas cosas que son muy importantes para la región. Ahí, en San Juan Atlámica, hay 6 pozos, donde se recargan 6 pozos de agua, que junto con otros 3 pozos que hay en el entorno, dotan en un 60% al agua de la región, de todo el municipio. Entonces, la recarga de mantos acuíferos en San Juan Atlámica es muy especial, por lo tanto se debe proteger. Mi pueblo tiene muchos árboles, tiene en su entorno una pila real, que es muy importante para la región en donde se riegan territorios de los municipios aledaños. Entonces hay que proteger el territorio. Esa es una de las razones. En donde está ubicado este fraccionamiento o condominio horizontal que pretenden construir, carece de vialidades. Son caminos muy estrechos, en donde pues incluso hay partes en donde no pueden circular 2 vehículos al mismo tiempo, en sentido contrario. Es decir, ese fraccionamiento todavía no se construye. Se está construyendo. Se está construyendo. Sí, a pesar de que jurídicamente hemos solicitado y se nos ha concedido una suspensión de los trabajos, sin embargo, indebidamente nos ponen
una garantía de más de 3 millones de pesos, que lógicamente nosotros no tenemos, supuestamente para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran recibir aquellas personas que están construyendo el fraccionamiento. Sin embargo, nosotros jurídicamente lo que sostenemos es que nosotros lo que pretendemos proteger es el medio ambiente, y los criterios más recientes de las jurisprudencias más recientes de la Corte nos establecen que deben ser eximidos de garantía alguna. ¿En qué carácter está usted defendiendo los intereses de San Juan Atlámica? De abogado y como vecino del pueblo de San Juan Atlámica. Las dos cosas, desde luego, son varios abogados los que están interviniendo. Yo coadyuvo con el grupo de abogados. Uno es el titular de ellos, yo simplemente colaboro porque conozco la problemática específica y muy concreta del pueblo. Bueno, entonces, al momento de estar platicándonos acerca de este asunto, podríamos considerar que esta es una voz del alma. Desde luego, y no solamente para San Juan de Atlámica, ni únicamente para Cuautitlán Izcalli, en donde digo que hay problemas en Axotlán, hay problemas en casi cada uno de los 13 pueblos, ni se diga del Rosario, por ejemplo, sino para la región, sino para todos los municipios de la región en donde estamos viviendo un crecimiento urbano bastante desordenado. Eso es lo que nosotros vamos a modificar, que tenemos que reestructurar, estudiar, analizar y ver las salidas que les vamos a dar a esa población y para atender directamente esa problemática. Eso es lo que haremos, eso es lo que se pretende que hacer para que se vea que Morena es diferente. ¿Sí? Ahora, hay una cosa también que es importante. A partir del terremoto de 1985, empezó este crecimiento urbano, a lo mejor desordenado, en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Acabamos de pasar otro terremoto, un asunto terrible, el 19 de septiembre, y se prevé que entonces esta mancha se pueda seguir expandiendo. Si después del 85 creció, ¿qué va a pasar ahora después de este fenómeno natural ocurrido apenas el 19 de septiembre de este año? El problema de esto es una cuestión nacional, y Andrés Manuel ya está tomando cartas en el asunto. Nada menos en el curso de la semana señaló la importancia ya de ver la descentralización, la regionalización del desarrollo de todo el país. Entonces, y ya poner a discusión ese tema para efecto de que el país se desarrolle en su integridad. Creo que esa sería una de las respuestas. Ahora, en Cuautitlán Izcalli, nosotros fácilmente tenemos, es una ciudad dormitorio, que hay zonas o unidades habitacionales en donde hay lugar para vivir. Incluso yo te puedo decir que hay fraccionamientos que por la inseguridad han sido abandonados. Sí. Sí, o sea, casas, porque ya no es viable vivir en las condiciones en las que se están viviendo, por ejemplo, en Infonavit Norte. Muchas personas han dejado sus departamentos porque no aguantan la situación. Entonces, en la medida que nosotros vayamos regenerando, reconstruyendo esas unidades habitacionales y las condiciones de vida, creemos que podemos ir solucionando los problemas correspondientes, que del crecimiento poblacional, etc. Muy bien. Vamos a entrar de lleno a un terreno que es propiamente político. Comentaba el licenciado Ricardo Núñez Ayala, que es con la persona que estamos hablando. Él es coordinador distrital de Morena. Él es de Cuautitlán Izcalli. Él ya compitió por la presidencia de Cuautitlán Izcalli. El día de hoy yo le pregunto, ¿qué hace un coordinador distrital? Y de manera muy específica, ¿qué hace Ricardo Núñez Ayala como coordinador distrital de Morena? Sí, la función primordial del coordinador distrital es promover
la afiliación de la gente, concientizar, organizar y promover la participación de la gente. Invitamos a la gente a través de nuestro periódico Regeneración a que se concientice y que se organice, que venga y se afilie y constituya un comité de base en cada uno de los pueblos, en cada uno de los unidades habitacionales, colonias, fraccionamientos, y en cada una de las secciones electorales tiene que existir un comité de base, para que el comité de base se integra en términos, como mínimo, con 8 personas. Esas 8 personas atienden, se concientizan, se organizan todas las actividades del partido y promueven la participación de la gente. Eso es lo que básicamente se hace un coordinador en todas las secciones que tiene a su cargo. ¿Cuántas secciones tiene a su cargo? Yo tengo 16 secciones electorales a mi cargo. Se encuentran en la unidad ferrocarrilera, en el pueblo de San Juan Atlamica, en Jardines de la Hacienda y parte de Bosques. Es una zona en donde están constituidos todos los comités y así en todo el municipio. ¿Cuántos coordinadores distritales tiene Cuautitlán Izcalli? Como están ahí organizados en el distrito 7, somos 10 coordinadores distritales en el distrito 7 federal, ¿sí? Y la parte que correspondía al distrito 4 federal, con Tepojaco, sí, la parte poniente, hay 3 coordinadores más. ¿Sí? ¿Son suficientes? Sí, creo que está atendido regionalmente todos los espacios, la zona geográfica, y desde luego ya de ahí viene toda la estructura, hacia abajo. ¿Cuántos comités de base tiene en este momento Morena? En porcentajes, Ricardo, aproximadamente cuántos comités de base ya se tienen en Cuautitlán Izcalli, hablando de un porcentaje entre del 0 al 100% constituidos. Sí, poco más del 90%. De las secciones electorales. De las secciones electorales. ¿Y cuántos están funcionando realmente? Un buen porcentaje de ellos, como un 80%. ¿Hay confianza que de aquí a que empiecen los trabajos para los comicios del 18 se pueda tener el 100%? Desde luego. Sí, la gente está respondiendo muy bien a ese respecto. Les puedo decir que cada vez que salimos a tocar puertas, la gente responde muy bien y está deseosa ya de un cambio. Hay militantes en Morena, hay simpatizantes. ¿Ustedes pretenden tener afiliados? Es decir, ¿pretenden tener más militantes que simpatizantes? ¿O cómo es la estructura? Perdón la insistencia. Desconocemos un poco la manera en que funciona Morena en ese sentido. ¿Qué es lo que quieren tener? ¿Más militantes? ¿O quieren también seguir conservando sus simpatizantes? Desde luego, seguir ampliando la base de simpatizantes, y hay mucha gente que cada vez más se manifiesta en favor de Morena. Entonces esa es una primera base, que es una base muy grande, porque hay gente que dice, pues mira, yo ya sabes que apoyo a Morena, no me quiero afiliar, porque por diferentes causas personales yo no me quiero afiliar. Bueno, quienes se afilian adquieren derechos y obligaciones, como en todo, y pueden integrarse a un comité. El comité mínimo son 8, máximo 60, se integran a un comité y empiezan a tener vida política. ¿Trabajo político? Sí, hacer trabajo político dentro de la organización. Arriba estará el coordinador distrital. En tiempos de elecciones es un COT, es un coordinador de organización territorial,
pero estructuralmente es el coordinador distrital, o sea, como es suscrito. Y después un enlace distrital federal y finalmente un coordinador estatal. Muy bien, eso es lo que hace a Morena en relación a su estructura, a su organización interna. ¿Sí? Me gustaría también preguntar, ¿cómo se está preparando Morena para los comicios en Cuautitlán Izcalli, independientemente de esta cuestión de los comités de base? ¿Qué más se está haciendo? Bueno, quiero decirte que esa es la base. Esta es la base. Esa es la base. Y tenemos la directriz muy clara por parte de Andrés Manuel de que se atienda esto al 100% y con comités funcionando al 100%. Con base en eso, nosotros podemos atender muchas cosas. Si ya tenemos un comité muy fuerte en cada pueblo, con personas que están actuando concientizadas, organizadas y participativas, entonces podremos emprender todas las acciones, pero eso es también la parte más importante, pero estamos teniendo pláticas con todos los actores sociales, porque el llamamiento a través del acuerdo político de unidad para la transformación del pueblo, que firmamos el 3 de septiembre con Andrés Manuel en la Ciudad de México, estamos haciendo el llamado a toda la población, incluso militantes de otros partidos, personas sin militancia partidista. El llamado a la transformación y al cambio de nuestra sociedad es de todos, es para todos. ¿Hay grupos de otros partidos que se han afiliado con ustedes? Hemos tenido acercamientos, desde luego, sí, pero reitero, la afiliación es individual. Desde luego habrá personas que representan a órganos, a estructuras. Sin embargo, la afiliación es individual, no es corporativa. Y ya el trabajo es el que va dando la pauta de cómo se va uno organizando. ¿Sí? Nosotros, desde luego, debemos respetar las cuestiones internas de cada integrante, cómo se ha organizado con otras asociaciones. Sin embargo, en Morena es individual. Muy bien, estamos entrando a una parte muy importante de la entrevista. Recuerdo que Delfina Gómez y alguno de sus grupos de personas que estaban muy cerca de ella en la candidatura a la gubernatura del Estado de México, dijeron que uno de los principales errores que ellos percibían como Morena es no haber tenido gente en todas las secciones electorales del Estado de México. Es decir, al menos que estuvieran vigilando todas las casillas. Les faltaron, creo, no recuerdo ahorita exactamente el porcentaje, pero manifestaban que les faltó un porcentaje para tener gente vigilando las casillas. Sí, ese es un problema por factores de dentro y de fuera. O sea, de dentro, sí, porque no logramos cubrir en algunas regiones más allá de las zonas urbanas, en donde es de difícil acceso, etcétera, porque nos movemos sin dinero, sin estructura, tenemos que llegar a picar piedra. Un porcentaje diferente en cada distrito, ¿sí? En cada distrito. Bueno, ese es uno de los problemas internos. Ahora, sin embargo, uno de los problemas externos fue el siguiente. Por ejemplo, en Cuautitlán Izcalli, un día antes de la elección, les mandaron citatorios apócrifos de la FEPADE a nuestros representantes de casilla. ¿Para qué? Para inhibir la participación de ellos el día de la elección. Tuvimos a 2 personas que fueron detenidas. Uno de ellos, el representante suplente ante el comité distrital, la Junta Distrital número 43, fue detenido indebidamente.
y logramos su libertad en el atardecer, y otra persona en la noche, hasta las 12 de la noche. Entonces, se usan las instituciones para inhibir la participación de las personas, y por eso, en algunas casillas, a pesar de que era la zona urbana, en Cuautitlán Izcalli, no se logró cubrir a todos las casillas. Son factores, el monstruo tiene muchas cabezas. Pero imagino que ustedes están tomando cartas en el asunto. Así es. ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente, lo pregunto porque seguro va a haber estrategias que no son públicas y respetamos lo que hace cada partido, pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes como Morena? En términos generales tenemos una fórmula fácil, desde Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Están confiados, ¿Sí? Ricardo? En el pueblo, sí. Nuestra confianza es en el pueblo. No confiamos ni en las instituciones electorales. ¿En el INE? No confiamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la forma en que han actuado. De manera muy sectaria, y lo decimos concretamente. No confiamos en ustedes, confiamos en el pueblo. Es decir, nuestra alianza, por eso decimos, nuestra alianza es con el pueblo. Nosotros decimos que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. En la medida de que tú, que me estás viendo y me estás escuchando, tomes una participación decidida en la vida política del país y puedas promover ese cambio, es esa manera en cómo se dará ese cambio. Si no, no será así. Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en esa situación. Con nosotros, nuestra fe y nuestra confianza toda va a ser con el pueblo. Entonces yo los invito a que ya demos un paso más en esta transformación que es tan necesaria para nuestro país. El cambio no vendrá de arriba para abajo. Tendremos que hacerlo de abajo para arriba. Tendremos que arrebatarlo a estas personas que se encuentran enquistadas en el gobierno y que hacen uso de todos los recursos, tanto privados como públicos, para seguir enquistadas en esos puestos públicos y servirse de las instituciones y de los puestos públicos para beneficio de unos cuantos, de ellos. Estamos ya por concluir la entrevista. Por último, me comenta el licenciado Ricardo Núñez Ayala, que ha tenido experiencia profesional, que ahorita nos va a platicar en relación a qué, como abogado, pero también una experiencia docente en las universidades que ha fundado Morena. Sí. La última pregunta entonces va a enfocar en esos dos sentidos, mi estimado licenciado. La experiencia profesional, en dónde se ha desarrollado, dónde se ha desempeñado, y por otro lado, ¿qué es la universidad que maneja Morena? Bien. Profesionalmente me he dedicado a la impartición de justicia federal en juzgados de distrito y principalmente como secretario de estudio y cuenta en tribunales de circuito en materia civil del primer circuito. Esa ha sido principalmente me he dedicado a eso. Como secretario proyectista a mí me pasan los expedientes, realizo el proyecto, realizo los estudios correspondientes y los magistrados, una vez aprobados, bueno, pues ya sustentan las tesis correspondientes, emiten las ejecutorias respectivas y es un espléndido lugar para estudiar y para saber derecho. Por lo que toca a las universidades, la vida me ha dado la fortuna de participar en una de las más de 20 universidades que ya actualmente tiene Morena. Tiene una de las características específicas y muy concretas, muy llamativas, y que hay que publicitarlo y hay que decirlo. Todos los funcionarios emergidos de Morena dan su 50% a las universidades, lo destinan a la educación, y actualmente, reitero, tenemos más de 20 universidades a lo largo y ancho de nuestro país, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, en el Estado de México, aquí en la ciudad de Texcoco, y en la Ciudad de México está la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, ubicada en el centro histórico de la ciudad, en el número 9 de la calle Luis González Obregón, y precisamente en la casa de este científico
es en donde está la universidad, la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Aquí los alumnos toman clases con excelentes profesores y de manera gratuita. O sea, el 50% de todos los funcionarios, regidores, presidentes municipales, diputados, tanto locales como federales. Sí, la compañera Elsa, que es regidora. Del Estado de México, de todo el país. De todo el país, Ajá. de todo el país. Eso ya es como... es una norma estatutaria. Perfecto. Es norma estatutaria, es decir, desde que te afilias, te regula el estatuto, y en el estatuto establece que el 50% de tu sueldo se va para la educación. Muy bien. Sí. Entonces tiene una universidad de Morena en el Estado de México, en Texcoco. En Texcoco, sí. ¿Tiene una dirección o la gente que quiere ingresar? Desconozco la dirección, pero es en Texcoco. Sin embargo, les digo, en la escuela en donde yo doy clases, en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Imagino que la información también está en internet. Sí, hay sí, una sí, página, desde ¿no? luego, sí. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar, licenciado? Sí, finalmente, mira, primero agradecer esta entrevista. Segundo, destacar una cuestión que sí es muy importante. Quiero decirles que es muy grave lo que está sucediendo en Cuautitlán Izcalli y precisamente en mi pueblo de San Juan Atlamica. Nosotros presentaremos pronto una denuncia de hechos por un delito tipificado en el Código Penal que se llama deterioro de áreas naturales protegidas. Eso lo presentaremos en virtud de que estamos en el supuesto que marca la ley, específicamente en el artículo 230 del Código Penal, que dice: a quien dolosamente deteriore por el uso, la ocupación o el aprovechamiento un inmueble que por decreto del Ejecutivo del Estado haya sido declarada área natural protegida en sus diferentes modalidades, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión y de 50 a 200 días multa. Y eso se califica como un delito grave en el artículo 9 del Código Penal. Es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido ahí en el pueblo y en lo particular, o sea, ciudadanos del pueblo, hemos sido objeto de acusaciones falsas. Tan es así que a 3 personas que se les fue instaurado un procedimiento penal, fueron declaradas, ahorita voy a utilizar los términos concretos que ahora ya maneja la ley penal, si me permiten. Se les dictó un auto en donde es un auto de no vinculación a proceso a las personas a las que se les hizo una imputación de un delito de daño en los bienes, y se han atrevido a iniciar carpetas de investigación en contra del suscrito y de varias personas de nuestro pueblo, y haciendo uso indebido de las instituciones. Eso es lo que O sea, nos han demandado a ustedes. Sí, nos han demandado a nosotros por delito de diferente situación, incluso se atreven a decir que hasta robos. Y las autoridades judiciales han determinado que no somos responsables de esa situación. Entonces esto es grave. Nosotros creemos que en materia administrativa se debiera de haber resuelto ya desde hace tiempo, incluso logramos una sentencia favorable. Sin embargo, las instituciones se han visto muy lentas y se ve claramente la connivencia que existe entre los desarrolladores del fraccionamiento y las autoridades, tanto municipales como estatales, y eso lo vamos a denunciar. Muy bien, pues tuvimos el día de hoy la visita y la entrevista con el licenciado Ricardo Núñez Ayala, coordinador distrital de Morena en el Distrito 7, con cabecera en Cuautitlán Izcalli.
usted puede ver esta entrevista a través de nuestro Facebook, Sintoniática Digital, a través del Twitter, @Sintoniática de mayúscula, o a través de nuestro canal de YouTube, Sintoniática Digital. Hasta la próxima.